Hola, muy buenos días, buenas tardes, deseándoles una excelente jornada el día de hoy. Como ven, mi nombre es Nasli Borrero Vázquez, soy consultora, asesora y escritora en el ámbito de la ciberseguridad, más enfocado en los niños, niñas y adolescentes, como también en todos los delitos informáticos que estamos rodeados hoy en día. Hoy vamos a hablar un tema que me ha gustado mucho hacer una comparación de una película o un libro, más bien, de Alicia en el País de las Maravillas. Y qué tiene que ver este, este libro con la ciberseguridad. Y hago el comparativo de la Reina Roja y la ciberseguridad, hablándolo desde el punto de vista, la experiencia, desde la experiencia que inicié como, como la carrera STEM, como una carrera STEM, de la cual hoy en día hemos abierto muchos caminos a otras compañeras que hemos servido de inspiración para que otras chicas que vengan atrás se incluyan en este mundo, en un mundo donde ya encontramos hoy en día 82 sublíneas de las cuales nosotros nos podemos desarrollar. Pero hoy vamos a hablar más bien sobre el comparativo de la Reina Roja. ¿Qué es la Reina Roja? Y la primera curiosidad que se me viene a la mente es cuál fue la primera expresión de cifrado que manejó el hombre. Uno dice la clave Morse, eh, podemos decir, ¿no? Fue en la historia el telégrafo, eh, muchos componentes que nosotros podemos decir que sí, eso fue la primera expresión del cifrado. Pero si nos detenemos en la época mucho más atrás, hubo otro cifrado que debemos tener en cuenta en el momento ya de la ciberseguridad, en el momento del hoy, y fue el lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros fue la primera expresión que conoció el hombre en la parte cifrada. ¿Y por qué? Porque los sonidos que son emitidos por las aves constituyen varios aspectos. La analogía más cercana al lenguaje escribió Charles Darwin en El origen del hombre en 1871 al contemplar cómo los seres humanos aprendían a hablar. Y el idioma especuló el científico. O sea, el científico dice, o sea, es el idioma y que podría haber tenido su origen, como es el canto de las aves, que a partir de allí habría dado lugar a las palabras que expresan diversas emociones que son complejas, ¿ya? Y las evidencias que se tienen hoy en día sugieren de dos formas de comunicación presentes. Eh, Más que todo en lo que lleva el género animal. Por un lado, el canto de las aves y por el otro, las formas de expresión más utilitarias y portadoras de información observada entre animales. Y uno dice, wow, o sea que a partir de allí nosotros podemos tomar esta clasificación de una de las partes cifradas, de una de cómo ese lenguaje ha ido evolucionando y que ha servido para que varios célebres, por decirlo así, han, han creado o han magnificado toda la parte del cifrado de la información, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el cifrado de la información, el lenguaje y con Alicia? O sea, ¿qué tiene que ver con cada uno? Y es prácticamente una reflexión.
que a partir de este lenguaje que tiene que ver con la ciberseguridad en mi vida. O sea, ¿qué hay en la ciberseguridad en mi vida? Y lo que yo puedo decir es que es un reflejo del cual veía todos los días un querer salir de las cotidianidades y enfrentarme a una línea donde los hombres en mi época, o sea, estamos hablando de 2 décadas y un poquitico más, eh, eran los reyes, eran los magos, eran los que uno decía, wow, son unas personas increíbles en ese ámbito y que para la mujer decíamos, no, o sea, yo como mujer va a ser muy difícil. Y al final, todos los días estamos corriendo y compitiendo y aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ese reflejo que hoy en día estamos hablando eh, muestra cómo estamos hoy en la ciberseguridad, cómo estamos hoy o cómo me veo hoy a través de ese espejo que fue evolucionando en el día a día. Y aquí cuando vemos esa evolución, uno dice, ok, eso es cuando Alicia se ve en el reflejo, es cuando yo me veo reflejada, pero que tiene que ver la Reina Roja. Recordemos que en el libro o en la película, las personas que no se la han leído o que no se la han visto, se los recomiendo muchísimo. Y si ustedes notan, la Reina Roja prácticamente lo que ha hecho es explicarle a Alicia las reglas del ajedrez. ¿Para qué? Para la partida en concreto de que Alicia es capaz de convertirse en una reina comenzando a trabajar como peón, ya, que como que puede empezar desde abajo, desde el conocimiento, desde cómo aprender a hacer toda la parte de la ciberseguridad, cómo aprender los distintos ámbitos y ritmos de la ciberseguridad, ¿ya? Y que el llegar a la octava casilla en el extremo opuesto, como una reina en el juego del ajedrez, la reina roja es capaz de moverse con rapidez y sin ningún esfuerzo. Aquí Alicia, a través del espejo, en aquella ficción, mostraba un país en el que era preciso correr todo el tiempo para permanecer siempre en el mismo lugar, ¿cierto? Muchas veces nosotras, eh, por varios motivos, nos quedamos quietas y por más que nosotras corremos, nos quedamos quietas y no evolucionamos. Es porque nos encasillan, nos encasillamos y nos crece el miedo, ¿ya? Y aquí es donde siempre les he dicho a mis alumnas, lo que yo siempre le he dicho a varias personas, siempre tenemos que, los que estamos en este ámbito de la ciberseguridad, tenemos que abrir puertas. ¿Y puertas para qué? Para que esta nueva generación que está aprendiendo sobre el mundo de la ciberseguridad y en que en este mundo que es tan grande y complicado, del cual encontramos 11 líneas y 82 sublíneas de, de la ciberseguridad y en las cuales yo, en mi evolución, aprendí a irme, a analizar cuál era mi campo realmente. Ahora bien, la pregunta es, ¿te has llegado a identificar como la reina roja para cumplir tus metas en el ámbito de la ciberseguridad? ¿Realmente eh, has logrado todas las metas que por lo menos se traza la reina roja? Que cada vez que mueve una ficha de ese ajedrez, cumple una meta, tanto en el ámbito personal como profesional, pero en este caso, en el ámbito de la ciberseguridad, son puntos que nosotros tenemos que aprender a identificar, aprender eh, cómo poder nosotros dar ese pie de más,
cómo dar ese paso adicional para que, no, para que nosotros en este camino evolucionemos, para que en este camino realmente podamos crecer y no ser un número de estadística. Ya hemos subido una rayita más de mujeres en la ciberseguridad, sino es una mujer destacada en la ciberseguridad. Esta es una persona, una top o una rockstar, como también decimos, de la ciberseguridad. Ahora bien, ya teniendo claro cómo ha sido mi proceso evolutivo, cuál ha sido mi comparación entre en este mundo de la ciberseguridad, en este mundo que ha sido tan fuerte y que ha sido tan competitivo, que en verdad sí ha sido muy competitivo en el ámbito de, de la evolución de la ciberseguridad. Vamos a hablar entonces el cibercrimen como negocio. ¿Cómo, cómo es que hoy en día, cada día los ciberdelincuentes han encontrado que el mundo ciber es un negocio bastante lucrativo, es un negocio bastante fuerte y es un negocio de que si se evoluciona con la tecnología, ellos también evolucionan muy bien con nuevos lenguajes de programación, con nuevas aristas de la ciberseguridad, nuevos puertas abiertas, y que a pesar de que hemos evolucionado en las gobernanzas, en las políticas, en leyes, como esto cada día más, también se nos adelanta mucho en la parte de las tácticas y técnicas eh, y que nosotras nos tenemos que enfrentar a ellas, que nosotras tenemos que analizar en nuestro día a día. Y esto nos llega a pensar es si el crimen como el negocio, como un negocio muy lucrativo, ¿cómo ha sido la evolución de las amenazas? Y tenemos que tener en cuenta que las amenazas eh, no solamente van de un craqueo, de un secuestro de información, de un robo de identidad, sino que también se puede evidenciar en lo que es la violencia digital, en, la, en los acosos cibernéticos en los niños, niñas y adolescentes, en comunidades del LGTBI, eh, evolución del robo, de historias clínicas, cuando hablamos de historias clínicas electrónicas, de que ya no, ya que hoy en día ya escuchamos palabras como homicidio cibernético, que ya escuchamos el fraude financiero más evolucionado, ¿ya? Entonces, son puntos de amenaza en los cuales nosotros tenemos que estar cada día actualizándonos y creando más conciencia y fidelización frente a esto, que es algo que nos preocupa hoy en día y nos preocupa de una forma muy abrupta, porque ya con lo que nos pasó en esta pandemia, nos pone en un punto, en un tablero del ajedrez crítico. Y es crítico porque son muy pocas las personas que realmente se han especializado en la parte de la ciberseguridad. Y aquí vemos la gran parte de palabras en las cuales la ciberseguridad se encuentra incluida. Y nosotros siempre escuchamos ataques cibernéticos, hemos siempre escuchado eh, ahora ciberamenazas, ya nos hemos estado familiarizando con los ciberacosos, la cibervenganza, pero también hemos encontrado muchísimo y esto lo vivimos este año con la ciberguerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y quisiera mostrarles este punto para que nosotros nos sentemos y digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo?
Y si realmente estos puntos que ven ustedes en la pantalla realmente está sucediendo. Crimen organizado, el el tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de personas, que cada día la Deep Web se ve infestada sobre estos temas, extorsiones. Estamos hablando de una extorsión sexual, extorsión por el secuestro de información, ¿ya? Suplantación de identidad, que es la más común, la estamos encontrando muchísimo con perfiles falsos en las redes sociales, suplantando a personas por mensajería instantánea para así pedir dineros o para pedir eh, eh, que se, pedir cosas que sean ajenas a lo que realmente puede sucederles a la persona. Robo de información, la más común de todas, la fake news. Y esta desinformación la vivimos muchísimo en la pandemia, cuando todo el mundo quería saber sobre cómo estaba el COVID, cómo se estaba comportando, qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer. Y, y los ciberdelincuentes aprovecharon esto para tergiversar mucha información. Eh, y aquí también nos dimos cuenta cuando muchas empresas no estaban preparadas para un home office, no estaban preparadas para un trabajo netamente virtual. Las escuelas y los colegios tampoco estaban preparadas para ello. El bioterrorismo, el Internet de las Cosas, es un punto que preocupa hoy en día porque hay muy poca ética sobre ella. Propiedad intelectual, que es lo que vivimos diariamente con las redes sociales, cuando se escriben publicaciones, artículos y no se respetan estas propiedades, derechos de autor. Las infraestructuras críticas. Estas infraestructuras críticas hay que prestarle más atención todavía. ¿Por qué? Porque muchas personas están en la ciberseguridad y otras que no están en la ciberseguridad no saben qué son infraestructuras críticas, no saben cómo están clasificadas o cómo manejarlas. Para cada rubro de la ciberseguridad, para cada infraestructura hay personas expertas, ¿ya? Para la parte eléctrica, la parte, la parte de salud, la parte de educación, la parte bancaria, la parte gubernamental, plagio de medicamentos, suplantación de historias clínicas, la que les digo, se prestó muchísimo para cambio de historias clínicas. En dos países se tuvo conocimiento sobre homicidio cibernético, un poco de bajo volumen, pero, pero sucedieron aprovechando el COVID. Sistemas logísticos, toda la cadena de suministros médicos. Ciberterrorismo. Hablamos de lo que es la parte de inteligencia, captación de información, cooptación, propaganda, coordinación y tráfico. Y esto es algo que ustedes dirán, wow, hay muchísimo más. Sí, hay muchísimo más. Pero estos son puntos a los cuales nosotras hoy en día estamos dentro de estos campos. Ya estamos varias mujeres incluidas en estos rubros. Y ustedes me dirán, falta muchísimo. Sí, faltan los ciberocupas, que son la parte del manejo de las marcas, del robo de marcas, que está también dentro de la propiedad intelectual, ¿ya? El mal uso del logotipo, isotipo, de falsificación de productos, eh, violencia digital, que no se encuentra allí, el fraude financiero, que tampoco lo tenemos, pero que está catalogada de infraestructura crítica. Y es algo que, como les digo, ya habemos muchas mujeres dentro de ella, muchas que estamos dentro de este tipo de investigaciones. Ya encontramos doctoras, másters sobre estos temas, pero hace falta muchísimo más, hace falta muchísimas mujeres que estén como la Reina Roja,
aprendiendo, corriendo, aprendiendo y avanzando, avanzando y llegar al otro lado de ese tablero del ajedrez. Las invito para que sigamos en esta investigación. Las invito para seguir creciendo esta comunidad en el área de la ciberseguridad y que ya no seamos Claudia, Jimena, Carolina, Paula, sino que ya seamos 50 Paulas, 50 Carolinas, 50 eh, Claudias multiplicadas por 100 más. Muchísimas gracias de nuevo a todos los patrocinadores, a la invitación para poder realizar esta pequeña plática y pertenecer a este congreso que para mí ha sido un honor en el Women for Technical Talks. Y las felicito. De verdad, es una iniciativa súper increíble. Muchísimas gracias y pues nada, estamos para resolver dudas.